el resto de los elementos que van a componer el hueso es colágeno y glucosaminoglicanos, que son elementos de origen orgánico y que realmente se estructuran en fibras muy densas de colágeno y se estructuran de tal manera que le permiten al hueso tener unas propiedades digamos, el hueso tiene una dureza adecuada. La dureza del hueso no es completa. Cuando el hueso es completamente rígido, que incluso creo que en uno de los escenarios, problemas que ustedes tienen, van a entender mejor el por qué esa rigidez no es recomendable. El colágeno y los glicosaminoglicanos le van a dar ciertas propiedades de flexibilidad y de soporte de la presión al hueso que hace que no se esté fracturando fácilmente y resista cierto grado de compresión sin necesidad de llegar a romperse completamente. Cuando hablamos de huesos, de tipos de hueso, digamos que no es que en términos de su composición sean diferentes, sino de su estado de madurez. Cuando hablamos de hueso esponjoso o trabecular, estamos hablando de hueso juvenil, de un hueso, digamos que están empezando su proceso de formación y entonces se le conoce como hueso esponjoso o trabecular. Es muy frecuente que lo veamos en el interior de huesos largos, conformando y ayudando a dar como la cavidad adecuada para la estructura de la médula ósea. Y el hueso ya maduro se va a conocer como hueso compacto o cortical, ¿sí? Entonces, esos tipos de huesos se refieren tanto al aspecto que me proporcionan como a la etapa de madurez. Entonces, el hueso esponjoso y el hueso compacto es alguna forma de decir, en cierta forma, una manera de decir hueso juvenil y hueso maduro. El hueso esponjoso puede ir de manera laminar o no laminar, es decir, yo no puedo verlo conformando las estructuras que posteriormente van a darle origen a los huesos largos, o puede simplemente estar formando las cavidades que, como les decía, le van a dar el espacio a la médula ósea. Pero también tenemos el hueso maduro con su conformación osteónica, que ya vamos a ver de qué se trata una osteona, que es lo que le va a permitir esas características de crecimiento hacia el exterior que posee el hueso. Entonces, aquí, digamos, lo tenemos un poco más claro. El hueso trabecular puede continuar siendo trabecular en el sentido de su función, que era como les decía, por ejemplo, en el caso de los huesos que albergan médula ósea, o puede transformarse en hueso compacto que se conforman láminas planas o láminas concéntricas, láminas planas como la de los huesos planos o láminas concéntricas como las que apreciamos en los huesos largos. Aquí de pronto podemos entender mejor la ubicación de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces aquí es como un esquema general de un hueso largo, donde hablamos un poco también de las membranas que lo revisten. La membrana más externa del hueso la vamos a conocer como el periósteo. Y normalmente por debajo del periósteo vamos a encontrar esas láminas corticales del hueso, que es lo que se habla como hueso laminar, que es lo que dice ahí cortical hard bone, a eso se refiere, a hueso ya maduro. Vemos que dentro de la cavidad del hueso encontramos el hueso esponjoso, el hueso trabecular. Y normalmente ahí está revestido de cartílago articular, que es cartílago hialino. Ustedes noten que hay una línea de crecimiento que se describe más o menos en el punto de unión de la cartílago articular con la estructura del hueso largo. Esa línea de crecimiento epifisiario es cartilaginosa y es lo que va a garantizar el crecimiento a lo largo del hueso y normalmente en su origen está compuesta de cartílago hialino y posteriormente va a ser reemplazada por hueso maduro. Dentro del hueso largo o de los huesos vamos a encontrar la cavidad medular y dentro de la cavidad medular pues vamos a encontrar la médula roja o la médula ósea que es la que va a garantizar la producción sanguínea. Aquí tenemos una estructura de un hueso esponjoso. Aquí sí lo podemos apreciar bien y vemos las poblaciones celulares. Fíjese que los osteoblastos se encuentran rodeando la membrana, ¿sí? Digamos que estamos viendo un hueso desde adentro, dentro de la cavidad ósea. Entonces la membrana que me va a rodear el hueso por dentro la vamos a conocer como el endostio, ¿vale? Y en el endostio vamos a encontrar estas poblaciones celulares que aquí las pueden ver también.
grandecitas, son las células grandes que están aquí. Esas células grandecitas que ustedes aprecian rodeando el hueso es lo que vamos a conocer como el osteoblasto. Los osteoblastos van a ir creciendo y se van a ir metiendo para formar, digamos así, para darle forma. ¿Ustedes pueden ver mi cursor, muchachos? Muchachos, ¿ustedes ven la flecha? Sí, profe. Sí, Ah, profe. ok. Vale, entonces miren que a medida que ella se va introduciendo, va entrando en la estructura del hueso, ella va quedando como metida, atrapada dentro de esto. Esto es lo que se va a llamar una laguna ósea. Una vez ella sintetiza el osteoide, pues queda atrapada y llega a una etapa de madurez total. A esa célula que ya llega a una etapa de madurez total se le conoce como osteocito. Y si se fijan, en la periferia hay un espacio en blanco. ¿Lo ven? Ese espacio en blanco lo que vamos a conocer como las lagunas. Esas lagunas, a medida que se van uniendo, van a ir formando una estructura más compleja que es esta, que ya la vamos a ver más adelante, que es la osteona. Si ven, ellas van empezando a adquirir como un arreglo laminar, ellas se van a ir ordenando. Pero esta es otra coloración que se llama Wartin-Starring y ahorita les explico de qué se trata. En la periferia nos encontramos con estas células grandes, ¿las ven? Estas células grandes son los osteoclastos. Los osteoclastos, su función es irle dando forma a este hueso para que tenga una lógica. ¿Sí? Digamos que yo sintetizo un material, pero yo necesito que ese material adquiera una forma funcional. Para que adquiera la forma funcional, aparecen estas células que son las células remodeladoras, que son, miren, las células grandes, multinucleadas, aquí vemos que son células binucleadas, que tienen la misma función de un macrófago. Ellas van fagocitando y redistribuyendo ese material para que adquiera una forma coherente. Aquí vemos nuevamente este hueso esponjoso. Aquí lo pueden apreciar mejor en su interior la médula ósea. Miren, esta estructura es lo que vamos a conocer como hueso esponjoso, ¿vale? Pues aquí vemos los osteocitos. Estas son las lagunitas óseas, ¿vale? Los espacios en blanco que vemos acá. Esto está revestido internamente por una membrana que se llama endosteo, es decir, la médula ósea realmente no está en contacto con el hueso, ¿sí? Está separada por esa membrana que vamos a conocer como el endosteo. Aquí de pronto lo pueden apreciar mejor, miren, hay un espacio físico, no es que estén en contacto ni en una relación estrecha. Por dentro el revestimiento endosteo, por fuera periósteo, ¿cierto? Tenemos un periósteo, una membrana de recubrimiento externo. Aquí podemos alcanzar a apreciar otra cosa que es bien chévere, ya se las muestro. Entonces, periósteo, el huesito que se empieza a formar, que ya es hueso laminar. Este es el hueso inmaduro, donde todavía tenemos bastante actividad de osteoblastos y osteoclastos. Aquí vemos estas formaciones de estas estructuras, son las trabéculas, por eso lo conocemos como hueso esponjoso, porque empiezan a formarse estas trabeculitas. En el interior encontramos la médula ósea, si ven estas células gigantes. Estas células gigantes son también blastos, células que a futuro se van a diferenciar en las diferentes poblaciones celulares sanguíneas. Entonces aquí, incluso si lo miráramos más de cerca, no vamos a encontrar glóbulos rojos todavía con núcleos, células que están en transición digamos así, de entrar a formar parte del torrente sanguíneo. Noten que la estructura que vemos acá, en esta parte de la imagen, es diferente de la que vemos acá. Aquí en esta parte de la imagen, aunque no lo dice, esta parte es una transición entre cartílago hialino y hueso, es decir, que estamos cerca de una línea de crecimiento epifisiario o estamos viendo el hueso de un feto. Los huesos en su etapa inicial son todos cartilaginosos, todos, y se van transformando lentamente en un hueso maduro, que es el que nosotros vamos a ver ya formado, estructurado. Pero fíjense que siempre es precedido por este tejido. Si notan que es bien diferente las células que vemos acá de las células que vemos acá, estas células se ven como más amplias, más transparenticas, incluso más bonitas. Cartílago hialino ofrece un aspecto histológico bien bonito. Entonces noten que estas células que están viendo acá es porque la longitud del hueso yo la voy a ir adquiriendo por la diferenciación de cartílago hialino y a medida que se va depositando la matriz ósea, el hueso va creciendo en longitud y va formando esto que ustedes están viendo acá. Esta es ya la estructura del hueso maduro, ¿sí? Aquí ya la pueden entender un poco mejor. Digamos que, acuérdense que estábamos con el cuento de los osteoblastos y los osteocitos, y yo les decía que los osteocitos se iban organizando. Miren, los osteocitos se van organizando así, formando laminitas, laminitas, laminitas.
Cada vez que esas laminitas se van formando, esas laminitas las vamos a conocer como lamelas. Y la unión de varias lamelas va a formar la unidad funcional del hueso que la vamos a conocer como una osteona. Miren, aquí viene el hueso esponjoso, que es el mismo que estábamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, el hueso esponjoso, a medida que se va madurando y perfilando, miren, él va depositando láminas. Entonces, a medida que va depositando láminas y láminas y láminas, va haciendo que el hueso gane crecimiento hacia lo ancho, ¿sí? ¿Esa parte es clara? Entonces, el crecimiento hacia lo ancho, perdónenme un segundito, muchachos. Un segundo. Entonces, el crecimiento hacia lo ancho del hueso me lo va a garantizar la estructura lamelar. Y si se fijan, después se van formando unas lamelas que van a rodear la totalidad del hueso. Entonces, fíjense que ese tipo de crecimiento que tiene el hueso es lo que va a garantizar que, digamos, si yo tengo un proceso de una fractura, se repare, porque en general este hueso esponjoso siempre va a seguir estimulando la síntesis de lamelas y va a permitir que se forme una estructura que conocemos como el callo óseo y posteriormente venga la reparación. Entonces, fíjense que adicional a eso, las osteonas tienen unos canales centrales y unos canales de comunicación, o sea, central de toda la osteona y unos que comunican osteona con osteona y que la van a comunicar con el periósteo. ¿Por qué es importante que lo comuniquen con el periósteo? Porque el periósteo es a través de esta membrana por donde van a entrar los vasos sanguíneos. Entonces, los canales de Volkmann, que son los que van a comunicar osteona con osteona, y los canales centrales, que también los vamos a conocer como canales de Havers, son estructuras que ayudan a construir ¿cuál célula, muchachos? ¿Cuál de las tres que les he mencionado? ¿Ah? ¿Quién me dice cuál? Osteocitos, osteoblastos, osteoclastos son los que generan esos canales. Volvemos acá. Osteoblastos, los que van a sintetizar la matriz orgánica, ¿cierto? Osteocitos, los osteoclastos, correcto. Entonces, volvamos acá porque esa parte es esencial que la comprendan, ¿vale? Los osteoblastos van a sintetizar la matriz orgánica, entonces ellos van a ser los que le van a dar origen al hueso, ¿sí? Entonces, osteoblastos son los que le van a dar origen a el material que se compone el hueso, que ya sabemos que es hidroxiapatita en un 65%, colágeno y glucosaminoglicanos, ¿cierto? Una vez quedan las células atrapadas en la matriz orgánica, maduran y se convierten en osteocitos. Miren, aquí las ven y aquí podemos ver cómo empiezan a conformar la estructura de las lamelas, ¿cierto? Y los osteoclastos de que se van a encargar de remodelar y permitir que se formen los canales. Entonces aquí lo vemos mejor. Tenemos el hueso esponjoso, acuérdense, se hagan de cuenta que aquí estarían los osteoblastos, aquí estarían los osteocitos ya metidos y los osteoclastos se encargarían de generar estos canales de comunicación y de ir remodelando esto que si se ven que aquí es como medio caótico. Entonces, para poderle dar esta formita, las células que se van a encargar de darle esa estructura al hueso, van a ser los osteoclastos. ¿Vale, muchachos? Vamos a recordar también el nombre de las membranas externas. La membrana más externa que recubre el hueso se va a llamar ¿cómo, muchachos? ¿Periósteo? El periósteo. Y la que recubre la cara interna del hueso, ¿cómo se va a llamar, muchachos? Que aquí no dice el nombre, pero ustedes ya saben. ¿Endostio? El endostio, ¿listo? Entonces tenemos periósteo, endostio, y ya sabemos, el hueso se origina, acuérdense, del osteoblasto. Los osteoblastos le dan origen a la matriz orgánica. Una vez maduran, entran a formarse los osteocitos, que es la célula madura. Los osteocitos son remodelados
o la estructura de la matriz ósea remodelada por los osteoclastos, y los osteoclastos ayudan a formar estas láminas que las vamos a conocer como lamelas, y la unión de varias lamelas va a formar la osteona, y la unión de las osteonas es lo que me va a ayudar a crecer el hueso hacia lo ancho. El hueso debe ser nutrido a través de dónde entran los vasos sanguíneos, del periósteo. El periósteo tiene una, ya más adelante hablamos bien del periósteo, pero digamos que es a través del periósteo y del endosteo por donde van a hacer su paso esos vasos sanguíneos, pero para poder hacer su paso necesitan la actividad de una célula que es el osteoclasto, que va a permitir no solo la remodelación, sino el paso de vasos sanguíneos y la salida, recuerden, obviamente, la salida de los componentes de la médula ósea. Aquí podemos ver la estructura en una coloración que vamos a conocer como Wartin-Starling, que no es una coloración convencional, pero es que realmente si no es con esta coloración por hematoxilina eosina ver hueso maduro, es un chicharrón. Entonces, lo otro que deben saber es que se imaginarán que obtener cortes de hueso maduro es súper difícil, ¿sí? Entonces, normalmente para poder cortes de hueso maduro, pues aparte de la justificación histológica, la justificación patológica de hacer cortes de hueso, a no ser que haya una neoplasia, pues no es mucho, ¿sí? Y normalmente es un problema cuando se nos van pequeños fragmentos de hueso al corte histológico porque se tiran las cuchillas o pueden dañar los demás tejidos, ¿vale? Entonces se hace esta coloración especial que se conoce como Wartin-Starling. La coloración de Wartin-Starling, fíjense que nos permite ver bien la estructura del canal de Havers, la manera en que se conforman las lamelas. Obviamente, fíjense que una cosa es el dibujito todo perfecto mostrando la cosita toda circular y otra cosa es cómo realmente se conforma una osteona. Pero sí les permite apreciar, digámoslo así, la manera del crecimiento hacia lo ancho que experimenta el hueso y qué es lo que le va a dar las características de la forma y la remodelación típica que va a obtener ese tejido. En el caso de la formación del callo óseo, uno de los grandes problemas es que a veces no se remodela de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, a veces por eso ustedes ven que después de una fractura, el sitio de una fractura queda permanentemente frágil, no necesariamente recupera la totalidad de su funcionalidad porque se requieren muchos procesos y obviamente el hueso no es una célula de crecimiento rápido. Aquí lo vemos, por ejemplo, con hematoxilina eosina. Fíjense que el contraste no es tan bonito como con la otra coloración, pero podemos apreciar los canalículos, un poco la estructura lamelar, los osteocitos, el canal de Havers que se ve ahí en el centro. Es decir, algunas estructuras son apreciables, pero no con la misma calidad que veíamos con la coloración Wartin-Starling. Bueno, entre las propiedades que va a tener el hueso, pues entonces va a tener la propiedad de tener la osificación endocondral, es decir, a partir de cartílago hialino. La remodelación es un tejido que constantemente es activo en su conformación, él se adapta a las demandas y además se repara de manera importante. Es un tejido que, digámoslo así, esa propiedad de reparación ayuda a que siempre estemos protegidos. No todos los tejidos tienen la habilidad de reparación y remodelación que tiene el hueso. Y adicionalmente, pues la otra propiedad, como ya vimos, pues está relacionada con la actividad con calcio. En su composición, el 69% de este tejido se va a componer de la matriz mineral. Cuando tenemos dos condiciones como son estas, la osteoporosis y el raquitismo, que son dos condiciones que ustedes les están, creo que preguntando ese escenario problema, tenemos dos procesos diferentes. Una osteoporosis es una osteopenia cuantitativa, mientras que el raquitismo y la osteomalacia son osteopenias cualitativas. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál será la diferencia? Ya que ustedes han avanzado en sus escenarios. A ver, muchachos, ¿qué dicen? ¿Entienden la diferencia entre los dos procesos? Si no lo entienden, lo discutimos. Cuando hablamos de osteopenia cuantitativa, cuando yo utilizo el término cuantitativo, ¿a qué me refiero?
a cantidad, A número. cantidad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una matriz mineral, ¿cierto? Pero digámoslo así, la osteopenia aquí en este caso se refiere al número, o a la, digámoslo así, al número de células. Entonces normalmente tenemos un hueso que tiene una rigidez alta y que se fractura fácilmente, porque aquí tenemos un problema de número. Mientras que en el raquitismo y la osteomalacia tenemos un problema de la calidad, ¿sí? Es decir, es un hueso que normalmente es endeble, que carece de la suficiente matriz mineral y que tiende a deformarse y a doblarse. Mientras que en el otro lo que tenemos es un problema de un hueso extremadamente rígido que carece de elementos orgánicos y que tiende a fracturarse, ¿sí? Entonces, en el primer caso, aquí tenemos un problema, es obvio, de que digamos, el hueso, o como les decía desde el comienzo, la rigidez excesiva es un problema en el hueso. No debe ser una estructura completamente rígida que se convierta solamente en una matriz mineral, porque obviamente, y mucho menos que se vaya decalcificando, porque obviamente eso le va a dar, y aquí tenemos un problema que no tenemos ni suficiente matriz orgánica, ni suficiente concentración de calcio, y el hueso tiende a fracturarse. En el raquitismo, que es lo que ustedes creo que tienen un caso con un pastor alemán, el hueso tiende a deformarse, porque no tiene la capacidad de ligar los suficientes elementos a la matriz orgánica y el hueso tiende a la deformidad. Entonces, normalmente son animales que los huesos largos no tienen la conformación adecuada y tienden a perder la estructura y es muy difícil posteriormente recuperar. A veces, aquí hablamos de problemas carenciales, ¿no? Asociados sobre todo con desnutrición. Pero digamos que es una condición que salvo, digamos que ha tendido a desaparecer. Algunos individuos de algunas zonas geográficas la padecen por desnutrición severa, pero digamos es una condición que cada vez es más escasa. Entonces rápidamente vamos a hablar del cartílago en los minutitos que nos quedan. Cartílagos, yo les mencionaba que teníamos tres tipos de cartílago. Tenemos cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroelástico. El cartílago hialino tiene como propiedad ser como el elemento que lo vamos a encontrar presente, sobre todo en las uniones articulares, porque tiene unas propiedades muy particulares que le permiten al cartílago soportar grandes presiones, retener, dar flexibilidad, dar propiedades mecánicas que son únicas de él. Las poblaciones celulares que lo van a componer son dos. Tenemos células que vamos a conocer como condrocitos y tenemos células que vamos a conocer como condroblastos. Como su nombre lo indica, un condroblasto es el hueso que le va a dar origen al cartílago y un condrocito es la célula que va a ya estar de forma madura incluida dentro del parénquima cartilaginoso. Entonces, esos condroblastos, esos condrocitos, una vez crecen, forman estas estructuras que están viendo ustedes acá, que son las lagunas. Lo mismo que pasaba en el hueso. La célula queda incluida en esa matriz orgánica, ya no puede replicarse más y forma estas estructuras que vamos a conocer como lagunas. Y esas lagunas, mírenlas acá, y van a formar una unidad funcional del cartílago que la conocemos como los grupos isógenos. ¿De qué está hecha la matriz extracelular del cartílago? Tiene muchísimas sustancias que le van a ayudar en las propiedades que tiene él como constitutivo de los tejidos de sostén. Tiene ácido hialurónico, condroitinsulfato, queratansulfato, agrecano, colágeno tipo 2. Eso le da las propiedades físicas y mecánicas y biológicas que posee este tejido. Aquí lo podemos ver, realmente el cartílago hialino es un tejido que al microscopio es muy bonito, muy estético. Normalmente voy a encontrar que es un tejido, cuando hablamos del término hialino, se refiere, obviamente pues es una analogía que sin verla es difícil de comprender, pero hagan de cuenta que ofrece como un aspecto vidrioso. Histológicamente, incluso macroscópicamente, cuando ustedes ven un cartílago, fíjense que él es translúcido o no translúcido, pero sí de un color bastante claro. Los cartílagos no suelen verse de colores oscuros, son flexibles, son estéticamente bonitos.
Y esas propiedades son bien importantes. Fíjense que el hecho de que sean blancos, ¿qué me sugiere con relación a la perfusión del cartílago? Muchachos, por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Cuando ustedes ven la esclerótica del ojo, o si alguna vez han visto que dentro del ojo hay humor vítreo, humor acuoso, y cuando hablamos del líquido articular, el líquido articular tiene unas propiedades. ¿Ustedes creen que dentro de las articulaciones hay sangre? ¿O qué hay? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Serán tejidos altamente vascularizados? Sí, señora. Fíjense que una de las características de estos tejidos es que obviamente necesitan nutrición, pero no puede ser igual que la del resto porque están sometidos a unas condiciones muy especializadas que hacen que, digamos, requiramos más de unos tejidos o de unos fluidos que cumplen más funciones lubricantes que nutritivas. Entonces, por ejemplo, el líquido articular debe tener como propiedad ser translúcido. Los humores que ustedes encuentran dentro de las cámaras del ojo, el humor vítreo y el acuoso, son completamente transparentes. Y si tienen en cuenta que eso es obtenido en un ultrafiltrado sanguíneo, significa que los vasos sanguíneos de esos tejidos son realmente especializados. Yo no me encuentro un vaso sanguíneo dentro de un cartílago, ¿sí? Son tejidos que normalmente yo los voy a ver muy claros porque realmente no están directamente irrigados, ¿sí? Están nutridos, pero se pueden considerar avasculares, ¿vale? Entonces, esa propiedad hace que histológicamente esos tejidos, suena como extraño, pero hagan de cuenta que es como cortar como vidrio. Ofrecen un aspecto vidrioso, su textura y el aspecto que ofrecen al microscopio es diferente, es especial, y eso le da esas propiedades que tienen los elementos que la componen. El hecho de que tenga proteoglicanos, por ejemplo, hace que sea capaz de retener muchísima agua en su interior y que le dé cierta viscosidad que la podemos incluso ver que incluso a pesar de que es un tejido sólido, él es maleable. Eso le permite que le proporcione a los huesos aún más resistencia a la compresión, y el hecho de que además tengamos estructuras sofisticadas como son los meniscos, que se componen de cartílago fibroelástico, hace que tengan unas propiedades neumáticas muy particulares propias de las articulaciones. Aquí lo podemos ver mejor, la formación de las lagunas, como les decía. Tenemos varias poblaciones de condrocitos que se van uniendo, y a medida que se van uniendo, como les decía, van formando estas estructuras que las vamos a conocer como grupos isógenos. Y la membrana que me va a rodear la totalidad del cartílago la vamos a conocer como el pericondrio, ¿vale? Entonces el pericondrio va a rodear el cartílago, las células que componen el cartílago. Aquí pegadas al pericondrio están los condroblastos, y a medida que se incluyen en la matriz cartilaginosa se van a diferenciar en condrocitos. Los condrocitos se caracterizan por formar estas lagunas se van uniendo, y estas uniones de las lagunas las vamos a conocer como grupos isógenos, ¿vale? De todas formas, muchachos, este es como un repaso rápido para que el viernes sepamos de qué estamos hablando, ¿vale? Después volvemos a reforzar esos conceptos. Entonces, fíjense acá, tenemos los grupos isógenos, tenemos el pericondrio, tenemos los condroblastos, tenemos los condrocitos, tenemos las lagunas y la unión de las lagunas, grupos isogénicos. Todo lo que está por fuera de las células son las matrices. En el caso del cartílago, pues matriz cartilaginosa; en el caso del hueso, pues matriz ósea. Y fíjense que aquí se empieza a cambiar de color. Ese cambio de color obedece a que empieza a haber osificación. Esto, lo que están viendo ustedes acá, es posiblemente una línea de crecimiento epifisiario, y así es como se forma así es como crece el hueso longitudinal. Entonces, vamos a recordar también ese punto. El crecimiento del hueso a lo largo obedece a la línea de crecimiento epifisiario y a la osificación endocondral. El crecimiento del hueso a lo ancho obedece a la organización en lamelas y al crecimiento de las osteonas. ¿Vale, muchachos? Entonces, muchachos, se nos va a acabar la sesión.
ya nos vemos es el viernes. El viernes lo que nos quede por hablar lo hablamos ya directamente en la clase. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan me la comunican. Y ya con la distribución que me envíe hoy en la tarde el doctor Sánchez, yo les informo cómo nos vamos a organizar el viernes para la práctica de histología. ¿Listo, muchachos? Vale, profe. Bueno, muchachos, entonces que tengan un